Imagínate que te despiertas un día para descubrir que un equipo entero de deportistas ha desaparecido sin dejar rastro. Eso es exactamente lo que sucedió con el equipo de balonmano de Sri Lanka en Alemania. Pero ¿cómo es posible? Hola, amantes de los misterios y las historias increíbles. Bienvenidos a otro video donde desentrañamos los misterios y secretos más sorprendentes del mundo y más allá. Si te fascina lo inexplicable, estás en el lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del equipo de balonmano de Sri Lanka, que, en 2004, viajó a Alemania para participar en un torneo y luego, misteriosamente, desapareció. ¿Fue un acto de magia, un plan premeditado o algo aún más extraño? Todos hemos sentido alguna vez la sensación de querer desaparecer. Pero ¿qué pasa cuando eso se convierte en realidad para un grupo de personas? Acompáñenme en este viaje para entender los miedos, los misterios y las decisiones detrás de este enigma. En 2004, un grupo de hombres que decían ser del equipo nacional de balonmano de Sri Lanka desaparecieron mientras participaban en un torneo en Alemania. Sin que lo supieran, ni la organización que patrocinó el viaje ni los anfitriones alemanes del equipo, Sri Lanka en realidad no tenía equipo nacional de balonmano. En cambio, los hombres, ninguno de los cuales tenía experiencia previa en balonmano, se habían unido apenas unas semanas antes con un plan que los sacaría legalmente de Sri Lanka y los ayudaría a emigrar a Italia. Esta extraña historia se convirtió en noticia mundial y en 2008 inspiró la película Machan, una versión ficticia de la saga del equipo de balonmano de Sri Lanka. A continuación se detalla el ingenioso montaje y ejecución de este ardid, junto con las secuelas que siguieron una vez que las autoridades gubernamentales y el patrocinador de la agrupación descubrieron la farsa. Un grupo de hombres de Sri Lanka formó un equipo de balonmano como parte de un programa de intercambio deportivo. El objetivo del programa de intercambio deportivo asiático-alemán, AGSEP, era introducir a los jóvenes de Sri Lanka en otras culturas a través del deporte. En 2003, el fundador de AGSEP, Dietmar Doering, recibió una llamada de alguien del Ministerio de Deportes de Sri Lanka para organizar un partido de exhibición entre los equipos nacionales de balonmano de Alemania y Sri Lanka. Debido a que la AGSEP había ayudado a organizar numerosos partidos entre equipos alemanes y de Sri Lanka en diversos deportes desde 1989, Doering no sospechó cuando los miembros del supuesto equipo de Sri Lanka llegaron para una sesión de fotos vestidos de traje. Como comentó Dietmar Doering, la mayoría de los atletas que he conocido prefieren vestimentas deportivas. Este equipo se sometió a un riguroso entrenamiento durante varias semanas para adquirir un mínimo de competencia en el balonmano. Sin embargo, el mundo estaba a punto de descubrir que Sri Lanka no poseía, en realidad, un equipo nacional de balonmano. Por esta razón, el Ministerio de Deportes de Sri Lanka reclutó a Atula Wijenayaka, un entrenador de balonmano, quien dispuso de escasas semanas para preparar a su equipo de 23 hombres para el desafío contra Alemania. Ninguno de los miembros del equipo de Sri Lanka tenía experiencia previa jugando al balonmano, por lo que entrenaban varias veces a la semana para enseñarles los conceptos básicos del juego. Como recordó Chandana, miembro del equipo, el equipo se vio arrollado cuando se enfrentaron a la selección alemana en el partido de exhibición. Nos derrotaron 36-2. No teníamos ninguna posibilidad. A pesar de estar notoriamente en desventaja, Doering y los representantes del equipo nacional alemán extendieron una invitación al conjunto de Sri Lanka para competir en un torneo de balonmano que tendría una duración de 2 semanas en territorio alemán. La AGSEP dispuso que cada miembro recibiera una visa y, en septiembre de 2004, los hombres llegaron a Wittslingen, Alemania. Estaba previsto que el equipo de Sri Lanka jugara 10 partidos durante el torneo. A su llegada a Alemania, los jugadores de Sri Lanka hicieron un recorrido turístico y cenaron con algunos jugadores de balonmano alemanes. Rupa Singhe, uno de los miembros del equipo de Sri Lanka, comentó: «Cantamos y bailamos y lo pasamos muy bien. Después del primer partido del torneo, el equipo pasó la noche celebrando con sus anfitriones. Aunque el equipo de Sri Lanka quedó eliminado en el primer partido del torneo, Chandana dijo que los alemanes no se burlaron de ellos. Al contrario, Rupa Singhe comentó: Lo compararon con los inicios del balonmano alemán
en 1900. Esa noche, los dos equipos cenaron juntos una vez más, cantando y celebrando. Lo que los anfitriones alemanes no sabían, sin embargo, era que los habitantes de Sri Lanka tenían un secreto. Como admitió Rupa Singh después del hecho, me embargaba una sensación de culpa, sabiendo que todos habíamos planeado partir a la mañana siguiente, al alba. ¿Os imagináis lo que pasó? Efectivamente lo que estáis pensando. A la mañana siguiente del 13 de septiembre de 2004, todo el equipo de Sri Lanka desapareció. Se escaparon de su hotel en Alemania. Como dijo Chandana, todos nosotros, en grupos de 2 y 4, salimos en diferentes direcciones. No hablamos con los demás sobre hacia dónde nos dirigíamos. Chandana explicó que al salir del hotel de esa manera, si atrapaban a alguno de los hombres, no podrían informar a las autoridades sobre el paradero de los demás. Más tarde ese día, un pasante de AGCEP entró en la oficina de Doering en Sri Lanka. Como recordó más tarde el fundador de la organización, él dijo: Señor Doering, ¿sabes lo que pasó? Le dije, no me digas que esta gente se ha ido. De alguna manera por su cara me di cuenta de que así fue. Más tarde, Doering le dijo al servicio cingalés de la BBC: al principio pensamos que el equipo se había perdido en un bosque cercano mientras corría. Sin embargo, encontraron una nota que decía que el equipo de 23 hombres se dirigía a Francia y, como dijo Doering, ahora sabemos que cruzaron a Italia. Comentó que hasta se dejaron los trapos sucios. Algunos medios de comunicación que informaron sobre la desaparición acusaron al equipo de ser terroristas. Cuando los medios mundiales se enteraron de la desaparición del equipo, algunos acusaron a Doering de ejecutar el plan. Otros medios apuntaron en otra dirección, sugiriendo que los hombres desaparecidos no eran jugadores de balonmano en absoluto, sino terroristas tamiles que habían sido introducidos clandestinamente en Alemania. En ese momento, Sri Lanka estaba envuelta en una guerra civil entre los cingaleses y un grupo separatista conocido como los Tigres Tamiles. Sin embargo, según Doering, solo 3 miembros del equipo eran tamiles. Uno era musulmán y el resto cingaleses. Si están tan intrigados como yo con este misterio, denle like al video y suscríbanse para no perderse ninguna actualización. ¿Tienen alguna teoría? No duden en compartirla. Contestaré a todos. La historia se complica aún más cuando investigamos las reacciones de las autoridades y las familias. La búsqueda fue masiva, pero los resultados, sorprendentemente, escasos. El Ministerio de Deportes de Sri Lanka dijo que el equipo nunca existió y que su formación era un misterio. Numerosos medios de comunicación se pusieron en contacto con el Ministerio de Deportes de Sri Lanka para conocer la reacción de la organización ante la desaparición del equipo de balonmano. El ministerio comunicó que no solo no habían autorizado el viaje al torneo, sino que la organización desconocía cómo se formó el equipo de balonmano. Según dijo a los periodistas el presidente de la Asociación Olímpica de Sri Lanka, Emasiri Fernando, el balonmano no era un deporte popular en el país. Sin embargo, Doering insistió. Un director del Ministerio de Deportes lo sabía. Y afirmó que un funcionario del ministerio fue el responsable de conectar a AGSP con Wijenayaka en primer lugar. Los funcionarios alemanes revocaron las visas del equipo y acusaron a los hombres de violar las leyes de inmigración. Poco después de la desaparición del equipo, la Embajada de Alemania en Sri Lanka canceló retroactivamente las visas de los 23 miembros. Los hombres también fueron acusados de violar las leyes de inmigración. El fiscal Thomas Wade dijo a los medios que estas acciones se tomaron después de que el Ministerio de Deportes de Sri Lanka confirmara la creencia de los funcionarios alemanes de que el equipo de balonmano era falso. Como parte de la investigación, los funcionarios alemanes se pusieron en contacto con la Embajada de Sri Lanka en Berlín, en un intento de obtener más información sobre los hombres que habían desaparecido. Mientras tanto, en Sri Lanka, la policía interrogó a los familiares de los jugadores. Doering dijo a los periodistas que los familiares de los jugadores se enfrentaban a terribles consecuencias financieras, ya que los hombres habían empeñado sus bienes a cambio de garantías de hasta 4.700 euros, aproximadamente $5.400, por persona para financiar el plan. Y antes de revelar las pistas finales, ¿qué opinan que realmente sucedió? ¿Es posible que hayan querido empezar de cero en un nuevo país?
Comenten abajo. El equipo huyó a Italia para empezar una nueva vida. El equipo de balonmano de Sri Lanka planeó su desaparición mucho antes de su ejecución real. Doering creía que a Wijenayaka se le ocurrió el plan real para formar el equipo falso, con el fin de obtener visas legales para que los hombres abandonaran Sri Lanka. Chandana y Rupa Singh estaban entre los hombres contactados para unirse al equipo. En 2002, Chandana recibió una llamada telefónica de su hermano mayor que vivía en Italia. Su hermano le dijo que había un plan para conseguirle una visa a Chandana para que pudiera venir a vivir a Italia, que cuenta con una gran población de expatriados de Sri Lanka, pero que el plan costaría $4,000 y requeriría que Chandana aprendiera a jugar balonmano. Ese mismo año, Rupa Singh recibió una llamada de un viejo amigo, que tenía un plan similar para que el joven de 23 años se reuniera legalmente con sus familiares en Italia. Su amigo le preguntó: ¿Alguna vez has oído hablar de un juego llamado balonmano? Los familiares de Rupa Singh llegaron a Italia escondiéndose en un contenedor de transporte, pero él había oído hablar de otros que habían muerto por asfixia mientras intentaban un viaje similar. Sabía que sus padres no le permitirían hacer un intento tan peligroso de salir del país, pero al igual que Chandana, estaba ansioso por salir del país legalmente con la visa que recibiría jugando balonmano. Como recordó Chandana sobre el día que el equipo desapareció del hotel alemán: Sabíamos por nuestros familiares y amigos que una vez que llegáramos a Italia, no había forma de enviarnos de regreso. Los italianos son muy amables y les gusta que trabajemos en sus restaurantes. Los habitantes de Sri Lanka en Italia no tienen problemas con la policía. No estamos involucrados en drogas ni ninguna otra actividad criminal. ¿Cómo acabó la historia? Se lo contamos. Más de la mitad de los miembros del equipo regresaron a Sri Lanka 10 años después de su desaparición. Algunos, como Chandana, que solo permaneció en Italia 6 meses, lucharon por adaptarse a su nueva vida. Según dijo: Mi hijo estaba enfermo, sentí nostalgia. No pude encontrar trabajo, aunque me lo prometieron. Escribí una carta al señor Doering y le pedí perdón. Rupa Singh regresó a Sri Lanka en 2008, aunque tuvo una experiencia en Italia más feliz que su compañero de equipo, y conservó su visa para poder regresar al país cuando quisiera. Él dijo: Estuve en Italia durante 4 años trabajando en una pizzería como pizzero. Era un buen ingreso y podía mantener a mi familia en Sri Lanka, que es muy pobre. A raíz del incidente, la Embajada de Alemania prohibió a la AGSEP participar en futuros eventos deportivos en el país y se negó a expedir más visas para los equipos de Sri Lanka. Doering, que durante 15 años hizo participar con éxito a varios equipos de Sri Lanka en su programa de intercambio, se mostró descorazonado por la prevista desaparición del equipo de balonmano. Le dijo al servicio cingalés de la BBC: Esta será la última vez que haremos esto. No planeo invitar a más equipos de Sri Lanka. Incluso consideró demandar a cada miembro individual del equipo porque, como comentó a la prensa, me hicieron quedar como un tonto. Pero a medida que pasaron los años, comprendió mejor las razones detrás de las acciones del equipo. En promedio, cada uno de los jugadores apoyó financieramente a entre 5 y 10 miembros de su familia en Sri Lanka. Sobrevivir y lograr una vida mejor para ellos y sus familias, sin defraudar a la AGSEP ni a nadie más, fue el motivo detrás de una de las historias más extrañas relacionadas con el deporte de principios de la década del 2000. De esta sorprendente historia surgió la inspiración para realizar en el año 2008 la película Machan, una versión ficticia de aquellos acontecimientos. La película fue dirigida por Uberto Pasolini. Pasolini dijo a The Guardian, Reino Unido: Me atrajo la inteligencia y la actitud de vete a la mierda de las personas que hicieron esto. Hay mucho humor, audacia y una cualidad surrealista en esta estafa. Personas que nunca antes habían jugado al balonmano tuvieron que formar un equipo y ser convincentes. Había que conseguir los uniformes y organizar el viaje. Alguien tenía que tener sentido del humor para hacer esto. Es demasiado surrealista, demasiado absurdo. Hoy hemos explorado la desconcertante desaparición del equipo de balonmano de Sri Lanka, desde sus inicios hasta las teorías más aceptadas.
¿Qué harían ustedes en una situación así? ¿Intentarían desaparecer o buscarían la forma de regresar a casa? Déjenme sus pensamientos en los comentarios y no se pierdan el video que viene a continuación. Recuerden, cada comentario, like y suscripción nos ayuda a traer más historias como esta. ¿Qué misterio quieren que investiguemos a continuación? Gracias por acompañarme en este enigma. Hasta la próxima. Sigan cuestionando lo imposible y buscando las respuestas en lo desconocido. Adiós, amigos.